Hola, buenos días a todos. Estamos otra vez acompañándolos en estas charlas de Actualícese para hacer más llevadero este confinamiento, esta cuarentena, esta segunda temporada de cuarentena. Bueno, estamos aquí hoy con el doctor Germán Torres. El doctor Germán Torres es contador público, es especialista en gerencia tributaria y candidato a magíster en tributación también. Director del programa de contaduría pública en la CUN y en la Universidad del Área Andina. Es docente de pregrado y posgrado en varias universidades. Actualmente es asesor tributario en NIF y asesor tributario y asesor en NIF. Entonces, doctor Germán Torres, con toda su amplia experiencia, bienvenido a Actualícese. Gracias por estar con nosotros en esta iniciativa de charlas en casa, donde lo que pretendemos es acompañar a toda nuestra comunidad contable, abogados y comunidad en general, empresarios, para que este confinamiento sea más llevadero y lo aprovechemos actualizándonos. Bienvenido, doctor José Hernando Zuluaga, buenos días. Buenos días, Carolina. Me alegra mucho volver a ver a Germán. De él somos viejos amigos. Nos encontramos en la metrópoli de Bogotá. Nos encontramos cada momento. Entonces, acá lo que queremos que sepa es que nosotros lo que buscamos es acercarnos por este medio a quienes están aislados debido a las circunstancias del COVID-19 y trasladarle los conocimientos de ustedes, los que saben, nosotros utilizando plataformas que se están al servicio de la comunidad de los contadores públicos, administradores, economistas, empresarios, emprendedores, abogados, estudiantes de tecnología, técnicos y tecnólogos de formaciones económicas. De manera, Germán, que está en su casa, usted tiene la palabra y podemos empezar. Ya sabe que usted está invitado a otra conferencia posteriormente para que sepa todo el mundo que va a hablar sobre el tema de educación y la tecnología. Doctor Zuluaga, muchas gracias. Carolina, muchas gracias. De verdad que para mí no siquiera es un honor estar con ustedes en Actualícese, con todos los compañeros contadores, abogados y demás. Para mí es un privilegio, doctor, estar compartiendo este conocimiento con toda la comunidad contable y sobre todo en Actualícese, pues que, como bien lo dijo el doctor Zuluaga, amigos de vieja data, ¿no? No es que seamos viejos, sino de vieja data. Bueno, entonces vamos a dar inicio con nuestra conferencia del día de hoy. Se denomina La perspectiva de la tributación frente a la pandemia. Bien, entonces desde ese punto de vista debemos analizar muchos aspectos, ¿cierto? Muchos aspectos que están hoy en día prácticamente rondando por el medio empresarial, por el medio académico y en el día a día nuestras actividades. Entonces, bien, tenemos ahí en pantalla ya el título. Vamos a compartir entonces esta palabrita, resiliencia. Estamos escuchando por estos días esa palabra y pues nos dicen, usted tiene resiliencia, el doctor Zuluaga tiene resiliencia, Carolina tiene resiliencia, todo el mundo tenemos resiliencia. Pero vamos a comprender un poquito qué es esta palabra. Se refiere a la capacidad de sobreponerse a los momentos críticos y adaptarse a unas experiencias de una situación inusual, inesperada. Pues evidentemente esto nos cogió de sorpresa a todos, doctor Zuluaga, Carolina, colegas contadores, nos cogió de sorpresa. Pero ¿quién va a sobrevivir a todo esto? Pues todos los empresarios, gerentes, contadores, administradores, debemos aprender a desarrollar esa resiliencia, es decir, la capacidad de sobreponernos a todas las condiciones inusuales que nos presente la vida. Porque en cualquier momento estaremos enfrentados a problemas y no solamente quien tenga la capacidad de reponerse va a lograr estos resultados, va a lograr superar, va a lograr imponerse. Entonces, pues la verdad, en ese momento yo pienso que todo el mundo vamos a tener esta palabrita en la mente porque nos toca superar esta crisis. Entonces, dándole apertura de esta manera, vamos a entrar un poquito ya sobre los efectos del COVID-19 y las perspectivas económicas y en la tributación.
El crecimiento económico mundial era muy tenue, pero estaba estabilizado hasta cuando nos golpeó el COVID-19. Nadie esperaba esta situación, todo el mundo era ajeno. Decíamos, no, eso pasó fue en China, aquí a Colombia nunca va a llegar, pero pues prácticamente que nos ha golpeado también a nivel mundial. Ya creo que está en 197 países, cantidad de muertos, etcétera, etcétera. Ya las noticias lo dan, pero pues aprovechemos que nosotros estamos vivos y dándole gracias a Dios. Hay que analizar todas estas restricciones, ¿cierto? Sobre los movimientos, las personas, los servicios. El cierre de fábricas han hecho retroceder prácticamente la economía, el sector industrial, la demanda interna, en fin, el impacto pues, que ha causado, sobre todo en las grandes economías de los países que son potencia mundial, ha golpeado el turismo, los negocios, las cadenas de suministro, las materias primas, y pues allí estará ¿quién? Un contador. Siempre estará un contador trabajando para ellos, para este tipo de empresas, en hoteles, en cadenas de restaurantes, suministros, pues vamos a tener siempre un profesional de la contaduría a nivel nacional y pues a nivel internacional donde también se ejerce la profesión. Entonces, es así como vamos a analizar esta gráfica, las proyecciones del PIB, ¿cierto? En la época de pandemia. Analizando, pues tenemos este dato que es de la OCDE, ¿cierto? Donde nosotros ya estamos como país miembro. Entonces, analizamos el PIB. Entonces, en el mundo, pues el PIB ha decrecido. Ustedes se dan cuenta que está por debajo del 3, es la proyección que se tiene al cierre de 2020, aunque en el 2019 se había hecho unas proyecciones que superaban el 4, ustedes lo pueden ver ahí al lado derecho, el 4, pero en este momento la proyección a nivel mundial está por debajo del 3. Los países del G20, los más avanzaditos, van a estar por debajo del 2. Estados Unidos estará con su proyección sobre el 2. La zona euro, es decir, toda la comunidad económica europea y todos los países que la integran, pues estará alrededor del 1. Entonces, Japón, que son potencias mundiales, estarán por debajo del 1. Y prácticamente que para el 2021 se espera una recesión económica un poco de mayor impacto. Porque el problema no es ahorita, el problema de ahorita, ¿cuál es? Que salgamos todos adelante, que superemos entre todo la crisis. Pero realmente la crisis va a comenzar ¿cuándo? Cuando empecemos nuevamente a retomar las actividades. Vamos a analizar el PIB y su crecimiento desde el punto de vista de China, euro y el mundo. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, tiene proyectado en su propio país una disminución sobre una banda del 2.4 negativo hasta un 0.8 negativo. O sea, ellos esperan el mínimo y el máximo. China 0.4 y un máximo de 3.3. El mundo negativo también, a nivel mundial, se espera un deceso del PIB del 1.5 negativo hasta el 4.9. Entonces, pues la zona euro, pues es la que de pronto va a estar más golpeada. Está proyectando una disminución de su PIB entre el menos 4.4 y el 9.5. Pues todo esto, ¿qué nos está conllevando? Sencillamente nos está conllevando a mirar nuestra Latinoamérica, nuestro Suramérica, nuestro país, nuestra región, nuestra empresa. Es decir, partimos de lo general a nivel mundial y vamos aterrizando a nivel suramericano y latinoamericano. Entonces, la propuesta de las reformas hasta el 2019 era disminuir los impuestos. Colombia tiene 75 tributos, de los cuales pues hemos estudiado la gran mayoría, y vamos a hacer un análisis más adelante y su proyección, su perspectiva. Así las cosas, entonces, por ejemplo, hasta el 2019 se pensaban hacer reformas tributarias en Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, donde la OCDE nos decía, oiga, su tasa de renta, fíjenla en un 25, ese es el promedio de los países miembros de la OCDE. Pero, pues ustedes saben que nosotros tenemos unas tarifas diferenciales. Entonces, en algún momento tuvimos una tarifa del 24, luego del 35, después casi con sobretasas y todo este cuento superaba el 42. Entonces, pues, ¿qué nos está diciendo esto en nuestro país? Que nosotros tenemos una legislación tributaria, una política fiscal muy inestable. De hecho, que se presenta la inestabilidad, pues generando permanentemente, cada que hay un cambio de gobierno, cada año y medio, cada quizá 2 años, una reforma tributaria. Esto no nos da una estabilidad jurídica, porque miremos lo que pasó con la última reforma. Entonces, la ley 1943 solamente tuvo vigencia un año, por diferentes causas, diferentes motivos,
que se declaró inexequible y demás, pues solamente un añito. ¿Qué pasa para ese año? Pues rige. Ahorita tenemos otra. Entonces, mire que en menos de 4 años tenemos prácticamente que 3 reformas, 18-19, 19-43, 20-10. Y se ha dicho que de pronto hay una reforma tributaria, pero más adelante les vamos a hacer la pregunta y vamos a aclarar esa situación. Entonces, volviendo a Latinoamérica, pues vamos a mirar unas cifras que nos van a analizar un poco más nuestro panorama, a qué nos estamos enfrentando. Entonces, bajo esa situación, Chile tiene una tarifa del 27, la quiere bajar al 25, Estados Unidos del 35, la quiere bajar a un 20. Pero pues esto era hasta el 19. Bajo ese panorama, que no esperábamos el COVID, pues nos visitó este amigo. ¿Y qué pasó? Se nos volteó todo. Las planeaciones tributarias que habíamos hecho para el 2020, pues prácticamente que arrancando el año, pues no sirvieron. Los presupuestos, pues nos tocó ajustarlos. En este momento, pues las empresas están analizando cómo salir de la crisis económicamente. Entonces, si vemos, por ejemplo, la carga fiscal internacional, por comparación entre una carga directa y una carga indirecta, y vamos a mirar la seguridad social, lo amarillito que ustedes están viendo es la carga tributaria directa, ¿cierto? Lo azul, la carga tributaria indirecta, y lo verde que aparece allí es la carga tributaria la carga de seguridad social. Pues todas estas cargas tributarias pues nos está llevando a tomar algunas decisiones que debemos analizar en conjunto. Entonces, por ejemplo, los países miembros de la OCDE, pues allí tienen 15.3 de carga tributaria directa y una carga indirecta del 11.7. Estados Unidos, Sudamérica, Latinoamérica, Argentina y Brasil, pues son economías un poco más estables, pero si miramos a nivel general, América Latina tiene en una carga tributaria directa un 4.7, una carga tributaria indirecta del 9.7 y una carga de seguridad social del 0.3. Entonces, pues todo esto que nos está diciendo, que sencillamente un empresario debe asumir toda esta carga, más adicionalmente las cargas que se les están generando por pagos de nómina, por pago de proveedores, etcétera, etcétera. Pues sencillamente, pues nosotros no somos tan fuertes haciendo el análisis general como, por ejemplo, otros países miembros de la OCDE, como Brasil, como de pronto Uruguay, quizá Chile, que tienen una economía más sólida y más estable. Si miramos la recaudación de la renta frente al gasto tributario, pues aquí nos vamos a llevar más sorpresa. Ya vamos me van siguiendo, o sea, comenzamos a nivel mundial, luego vamos a nivel de Sudamérica, Latinoamérica, y vamos ya aterrizando un poquito más en nuestra realidad económica. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar la recaudación de la renta frente al PIB y el gasto tributario frente al PIB. Entonces, ¿qué nos indica esto? Por ejemplo, Argentina va a tener una recaudación del 4.3 frente a un gasto tributario del 0.72. O sea, pues allí están utilizando, podríamos hablar, un poco más eficiente todos los recursos que entran por la recaudación tributaria. En Brasil tenemos 5.44, un gasto del 0.92. En Chile, 4.41, un gasto tributario del 3.9. Y aparece nuestra amada Colombia. Carolina, mira, ahí está. Amada Colombia aparece con 4.10 frente a un 5.0 del gasto. Es decir, estamos gastando más de lo que recaudamos. ¿Qué nos indica esto? Pues que el gobierno debe tomar un apretón en el gasto público, en el gasto tributario y ajustarse quizá por debajo de lo que estamos recaudando. Ahí sigue más adelante Ecuador, Guatemala, Perú. Bueno, ahí les dejo la imagen para que de pronto ustedes la analicen. Pero nos interesa Colombia. ¿Qué nos está pasando en Colombia? Pues sencillamente que hay mucho más gasto y es por eso que en este momento nos toca valernos de otros países, del Fondo Monetario Internacional, New York Bank. Entonces, tenemos que recurrir a otras instancias para poder ¿qué? Subsanar todos estos costos y gastos que se están generando. Si miramos las partes alícuotas del impuesto sobre la renta, es decir, todos los impuestos que se generan y que aportan más en los países prácticamente que el impuesto a la renta y el impuesto a las ventas generan un 85% de la bolsa pública, que no solo financia el funcionamiento del Estado, sino que pagan una parte de la deuda externa y hace parte de la inversión en obras civiles, programas sociales, programas de ayuda humanitaria y demás. Entonces, como lo podemos ver, ¿qué hacemos? Paraguay tiene el 10%, ¿cierto? Un 10% con impuesto a las ganancias. Ecuador, pues es un poco más
optimista dice 22%, Bolivia 25%, Chile 25%, Perú 29.5%. Colombia, nuestra tarifa en impuesto a las ganancias, el 33%. Claro, ustedes dirán, pero Germán, es que la norma nos dice ahorita que va a tener una gradualidad. Sí, claro, pero pues 33, 32, 31 hasta estabilizarse en el 30. Eso fue lo que nos dijo la 2010. Pero mire que a nivel general, Colombia es uno de los países que tiene una tasa de impuesto a las ganancias, a la renta, un poco más alta de sus países. Doctor, doctor, Cuéntame, Carolina. es que se nos perdió la señal un momentico. Ok. Entonces, ajá, estábamos hablando de las tasas en ese momento. Carolina, me avisa, por favor. Sí, listo. Entonces, sigamos. Estábamos hablando en el momento que se nos escondió la señal, se congeló, estaba hablando de las tasas. Entonces, para que retomemos. Bueno, perfecto. Gracias, Carolina. Listo. Bueno, bien. También por estos días nos estamos probando qué tan eficientes son nuestras empresas de telecomunicaciones, si nos están vendiendo lo que nos ofrecieron o no. Pues todo esto como contadores lo debemos analizar, como asesores y demás. Entonces, si miramos desde ese punto de vista, Colombia tiene una tarifa del 33% en la renta, ¿cierto? Si lo comparamos con países un poco, pues, a nuestro nivel, por ejemplo, Bolivia, Perú, Chile, pues tienen una tasa efectiva casi que lo que dice la OCDE, del 25%. Bolivia ya está en el 25%, Chile está en el 25%, Uruguay está en el 25%, y todos los demás países están pensando hacer una reforma. Pero con el COVID que nos visitó, vamos a mirar qué va a pasar con todos ellos. Si lo miramos desde el punto de vista, del impuesto a las ventas y analizamos nuestros países vecinos, pues vamos a analizar también que Paraguay tiene un 10% de tarifa, Ecuador un 12%, Bolivia un 13%, Venezuela 16%, México 16%, Perú un 18%, Colombia 19%, Chile 19%, Argentina 21% y Uruguay 22%. Uruguay a nivel de Centroamérica es de los países que más tarifa en IVA tiene, un poco más excedida que los demás países. Uno de los países de Sudamérica más estables en su economía es Chile, ¿cierto? Pues ya vimos que Chile tiene una tarifa del 25% en renta y en IVA del 19%, al igual que nosotros. Entonces, estas alícuotas del impuesto, ¿qué nos están dando? Una visión general, ¿cómo están nuestros vecinos? Ustedes saben que si el vecino está bien, pues uno también puede estar bien, porque pues eso nos motiva a generar mucha más proyección económica y tributaria. Entrando un poquito más, pues toda decisión económica que se tenga va a tener un costo, un gasto económico. Y pues las medidas que se han adoptado para bajarle la velocidad al COVID-19 no son ajenas a la economía, por el contrario, se están invirtiendo muchos recursos económicos para salir de todas estas situaciones y que todo el mundo salga adelante. Aunque se trata de poner la salud y la vida de las personas por encima de cualquier otra consideración. Es decir, en este momento los países, los gobiernos deben pensar en la comunidad, en su pueblo, porque es el pueblo quien más adelante tendrá que pagar sus impuestos, tendrá que generar economía y poder salir todos avante de esta situación. Bueno, lo que se veía venir. Siempre nos han hablado desde la época de nuestros abuelos que va a venir un cambio climático, una destrucción de la capa de ozono, incendio de grandes bosques tropicales, extinción de especies animales, vegetales, aumento de temperatura, hambruna, sequías, terremotos. Bueno, entonces, pues independientemente de la creencia que tenga cada uno, mire que pues nadie estaba esperando esta situación y posiblemente se van a venir otras que pues la pregunta es, ¿las empresas estamos haciendo alguna provisión como contadores para este tipo de situaciones? ¿Estamos teniendo en cuenta cómo nosotros le aportamos desde el punto de vista tributario y académico y empresarial a tener de pronto alguna reserva para estas situaciones? Yo me acuerdo que nuestros abuelos nos decían, el que guarda siempre tiene, o no era así, Carolina, el que guarda siempre tiene, y esa es una realidad que se está dando hoy en día y la estamos viviendo. Entonces, algunos estarán pasando crisis, otros no, pero yo sé que la gran mayoría de contadores están saliendo adelante de todo esto. La pandemia ha aumentado y nos ha enseñado. Mire que no solamente el COVID-19 nos ha dejado pues grandes dolencias a nivel familiar, a nivel empresarial, sino también nos ha enseñado. ¿A qué nos ha enseñado? Al trabajo a distancia.
a la educación por Internet. Ojo, educación por Internet, no educación virtual, porque si vamos a hablar de la virtualidad, eso es otra cosa. Y a los profesores, a las universidades, que más adelante, como lo dijo el doctor Zuluaga, vamos a tener una charla muy interesante de la educación virtual, pues la educación por Internet dista totalmente diferente a lo que es una educación virtual. El marketing, la compra y la venta por Internet y lo que estamos haciendo hoy en día, mire, teleconferencias. Hoy en día la palabra más usada es se cayó, entren a Zoom, entren a Met, entren a Facebook Live, bueno, en fin. Pero desafortunadamente nos toca adaptarnos a todos estos cambios. Entonces, mire que nos ha enseñado también esta pandemia a utilizar estas tecnologías. No todo es malo. Bien, el COVID-19 trajo consigo la tercera y mayor crisis económica y financiera social del siglo XX. ¿Por qué? Porque fue un impacto doblemente inesperado, o sea, nadie esperaba esto. Entonces, primero se frena la producción de los países afectados. ¿Y cuáles países afectados, Carolina? 197 países ya están afectados. A su vez, golpea las cadenas de suministro de la economía mundial. Entonces, el comercio internacional se va a ver muy golpeado. Se espera una contracción pronunciada del consumo y un desplome de la economía, por lo menos en Colombia. Tras el 11S, ¿se acuerdan del 11 de septiembre en Estados Unidos, la caída de las Torres Gemelas? Y la crisis financiera mundial. En el 2008 el dólar se nos disparó. Por allá también en 1998 teníamos un dólar como en 800 pesos y eso se disparó casi a 2.000 pesos. Eso pues va a tener una crisis financiera mundial porque pues hay una moneda de las fuertes que nos está también impactando. Entonces, no solamente es eso, pues la economía del petróleo y demás indicadores económicos, pues esto nos está afectando. ¿Qué está pidiendo la economía mundial en este momento? Un SOS. SOS a la economía mundial. Vamos a mirar qué podemos hacer, qué está pasando, qué está sucediendo. Vamos a mirar que tenemos una recesión económica y una contracción del PIB, según el Banco Mundial. Vamos a analizar ya un poco más al detalle lo que habíamos hablado en un inicio. Se advirtió que este año habrá una recesión en los países de las principales economías, como por ejemplo Brasil con un 5%, Argentina un 5.2%, México un 6%. Pues son economías que realmente son fuertes en sus territorios, pero van a tener una recesión, según el Banco Mundial. El Banco Mundial, ¿qué nos dice? Pues nos dice que hay unos pronósticos nada halagüeños, nada buenos, que se suministrarán en Latinoamérica con una recesión económica y una contracción del PIB del 4.6 en promedio a nivel del 2020. Chile, pues cuando comencemos por Colombia, yo la coloqué aquí de primera, nuestra amada Colombia, se va a contraer el PIB en 2%, en Chile un 3%, en Perú 4.7%, en el mundo 4.6%, Uruguay 2.7%, Costa Rica 3.3%, Nicaragua 4.6%, Honduras 2.3%, Guatemala 1.8%, Salvador 2.4%, República Dominicana 2.8%. ¿Qué nos indica esto? Que en medio de que Colombia tenemos optimismo. Nuestro PIB va a tener una recesión, va a tener un estancamiento, pero en medio de todo, mire que nuestra amada Colombia es de los países que menos va a tener una recesión económica en el PIB. Entonces, pues estas son las estadísticas, las proyecciones. Puede que como ustedes dirán, no, pero es que esto nos va a cambiar, eso no es, pero son las estadísticas que nos da el Banco Mundial de acuerdo al análisis que esta entidad nos ha hecho. El pronóstico del PIB en Colombia para 2020, pues se tenía pronosticado esta situación. En 2019 esto es lo que se había comportado por las diferentes ramas de actividades, la agropecuaria, las comunicaciones, los servicios, la electricidad, etcétera, etcétera. Teníamos esta situación de un 2.2 proyectado para 2020, ¿cierto? Antes y después de un escenario y un escenario estresado, es decir, como el que estamos viviendo. Mire que la economía, ¿cierto? Se nos está volteando en ciertos renglones actividades. Las actividades financieras, pues había comenzado con una 5.7, se había proyectado un escenario del 4.5 y un escenario, mire, ya está en el 1.1. ¿Por qué? Porque es que el sector financiero, todo el mundo está acudiendo. Los que teníamos créditos, muchos solicitamos ampliación, muchos solicitamos ampliación de esas cuotas, pagos posteriores. En este momento los empresarios están acudiendo, las pymes están acudiendo al sector bancario, pero como todo, ¿cierto? El sector bancario, si tú no tienes, por más amigo que sea, su banco amigo, si tú no tienes cómo responderle, pues no te van a prestar, porque es que siempre lo he dicho, el sector financiero te presta el paraguas cuando está haciendo sol y te lo quita
¿Cuándo? Cuando llueve. Entonces, en ese momento tenemos una lluvia, quiero que me comprenda la analogía, y no te va a prestar el paraguas si tú no tienes cómo responder para garantizar esos pagos. Si analizamos un poquito más la política fiscal, ¿cierto? La política fiscal, ¿qué nos está diciendo esto? Que la política fiscal nos va a afectar la inflación, ¿cierto? Nos va, y el gobierno, ¿qué toca hacer con el gobierno? El gobierno tiene que controlar, la inflación tiene que ser controlada por el gobierno. Los gastos públicos y el ingreso público tienen... No nos vamos a meter con la política económica porque ese es otro tema, pero hablemos... Se cayó Carolina. Aquí estoy, no. No. Seguimos bien. Ah, sí, doctor. No, estamos mal. ¿Por qué me aparece? Un momentico, por favor, que no estamos escuchando nada. ¿Aló? ¿Doctor? ¿Me escucha ahora? ¿José? Hola, Caro. José, ¿qué podemos hacer? Eh, Ya, hay- se salió. Listo. Entonces, demos una esperita a que el doctor vuelva a entrar. Ya está por acá con nosotros. Listo. Doctor, ¿nos escucha? Tiene el micrófono cerrado. Perfecto, ya estamos aquí de frente nuevamente. De frente nuevamente. Bueno, sí, pues hay muchas posiciones, ¿cierto? Y eso es lo bonito de las personas, que tenemos diferentes posiciones y ustedes pueden escribir lo que quieran ahí en el Facebook Live, son su opinión y son todas válidas. Y eso es lo interesante. Estos debates académicos son los interesantes. Pero Colombia tiene que analizar su política fiscal. Yo no puedo hablar mal ni bien, porque hago parte de esa política. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis en donde habrán diferentes posiciones. El gobierno, dentro de su política fiscal, tiene que controlar la inflación. El gobierno tiene que administrar el gasto público y sus ingresos también. Dentro de esa política fiscal, tiene que analizar sus impuestos, porque habrá progresividad o no habrá progresividad tributaria, y lo que garantiza que un impuesto sea eficiente o no es su progresividad. El endeudamiento, pues lo tiene que intervenir el gobierno. La estabilidad económica, se tiene que velar por una buena estabilidad económica, y el desempleo tiene que ser controlado. Entonces, pues miren que dentro de esa política fiscal, no solamente son la parte tributaria, la política fiscal la integran otras serie de aspectos que sencillamente el gobierno tiene que velar, controlar y administrar cada uno de ellos. Dentro de esa política fiscal puede ser una política fiscal expansiva o restrictiva, ¿cierto? Expansiva nos dice aumente el gasto, disminuye impuestos. Restrictiva dice aumente impuestos, disminuye el gasto. Pues según lo que quiera el gobierno de turno, adoptará una política o expansiva o restrictiva. Si miramos la perspectiva de la tributación en la época de la pandemia, el recaudo de los últimos 2 años de la DIAN, ya vamos aterrizando un poquito más en nuestro país, en 2018 fue de 144.4 billones de pesos. En 2019 fue de 100.60 billones de pesos. El recaudo, ¿cierto?, de billones de renta fue de 52 frente al 18 de 50, el IVA del 37 frente al 34, en tributos aduaneros del 26 frente al 23 y el 18. En la parte inferior se inscribieron 8.630 contribuyentes en el régimen simple, los cuales tributaron 72.879 millones de pesos. Pues que al mismo análisis que nos da la OCDE, ¿cierto? Nos dice que los esfuerzos para controlar el virus y salvar vidas han de intensificarse, como todos los gobiernos, ¿cierto? Toda la parte del gobierno debe implementar esas medidas que se deben proteger la vida de los connacionales
y unas medidas más fuertes y controladas para absorber el crecimiento y el impacto económico. Entonces, pues miren que se espera un impacto en las medidas de cofinanciamiento que se sentirá en todo el mundo. China, pues también ya tiene sus medidas, ya están saliendo. Argentina, Alemania, grandes países, Estados Unidos, Francia, pues también tienen sus medidas, pero esas medidas están haciendo bajar, ¿qué? El PIB. La OCDE, pues dentro de sus esfuerzos, nos dice que se deben hacer unas proyecciones en la medida de contención que se tengan necesarias para frenar el COVID. Una de ellas es el confinanciamiento que afectará directamente a sectores de hasta un tercio del PIB. O sea, la población mundial en el PIB se va a ver afectada hasta un tercio de los países miembros de la OCDE. Las principales economías, por cada contención, habrá una pérdida de 2 puntos, es lo que presupuesta la OCDE. Según las nuevas proyecciones de la OCDE y en la medida en que cada una de ellas sea más restrictiva, pues sencillamente se va a ver más afectada la economía del país. ¿Qué nos indica esto? Pues sencillamente que nosotros debemos tomar medidas, el gobierno debe tomar medidas, Colombia debe tomar medidas en la economía y en la tributación. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. La OCDE se ha comprometido a apoyar a los gobiernos para formular políticas eficaces para cualquier sector y frenar la propagación. Además, debe retraer una economía en los grandes problemas ya enfocados en Colombia. Es una previsión de liquidez. Muchas empresas no han recibido un apoyo financiero o fiscal. ¿Y cuál es la situación para superar estos baches? Pues sencillamente que están recurriendo a las nóminas. Se les está diciendo a las personas, le pagamos nada más el 50% de la nómina, están despidiendo personas, se están tomando medidas hasta de cierres de las pymes, que son las más afectadas, y por supuesto, si se cierran pymes, si se cierran empresas, pues sencillamente se va a tener afectación tributaria, afectación familiar en la economía, afectación en el desempleo. Entonces, pues, ¿qué nos sucede aquí en ese momento? ¿Cuáles son las fórmulas con las que otros países defienden sus economías ante la crisis? Vamos a mirar a nivel mundial. En Dinamarca, el gobierno se compromete a pagar hasta el 75% de los sueldos de los trabajadores de empresas que hayan tenido que parar sus actividades. ¿Ven? Hay un tope, claro. El tope es de 3 meses y en plata $3.200 mensuales por cada trabajador. Eso es en Dinamarca. En Inglaterra, los trabajadores de empresas que quedan en el aire, el gobierno les reconocerá también 3 meses de cuarentena y el 80% siempre y cuando no superen los $2.900. En Rusia, Vladimir Putin ha dicho que les dará un mes de vacaciones a todo el mundo y que esas vacaciones serán pagas por el gobierno. Veamos Colombia. No existe plata ni la logística para dar soluciones de esta magnitud. ¿Por qué? Porque nuestra economía es totalmente diferente. Nuestra tributación es totalmente diferente a estos países. Entonces, ¿qué pasa? Miremos. Analizamos si Colombia tuviera la capacidad fiscal para hacer pagos de tipo salarial a su población. Lo primero que habría que establecer es cuánto vale la nómina nacional. ¿Cuánto vale la nómina en Colombia? Muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una elevada informalidad. Para el gobierno, una persona que venda dulces ya está empleada. Que no gana el salario básico mínimo, o quizá más, según las estadísticas del gobierno. Pero, ¿qué sucede? La informalidad en nuestro país, en nuestro continente, es alta. Y es precisamente por eso que el gobierno no tiene estas estadísticas. ¿Cuánto le vale la nómina a la nación, al gobierno, si la tuviera que asumir? Si se toma el valor de las cesantías consignadas en el 2020, el cual ascendió a 8.92 billones, los fondos de pensiones y cesantías y AFP, como en el Fondo Nacional del Ahorro, se podría tener una primera aproximación, un acercamiento, ¿cierto? De 8.2 billones de pesos. Pero podría costar alrededor de 26 billones durante un trimestre, pero solo incluiría a los trabajadores formales, pero no están incluyendo este dato a los informales, que en este momento son los que más están padeciendo el COVID-19 y el efecto económico. Doctor, lo voy a interrumpir. Cuénteme. Hay 2 personas, bueno, ya una, que levantó la mano, quiere intervenir y yo creo que hace ratico estaba ahí pendiente. Entonces, Yasmín Martínez, ¿puedes abrir el micrófono, por favor, para que hagas tu intervención? Yasmín. Hola, Yasmín.
Bueno, perfecto. Entonces continuemos, doctor. Bien, perfecto. Todas opiniones son válidas porque pues aquí no contra algo nuevo que se nos viene. Entonces, pues todas las opiniones son válidas y aceptables. Bien, entonces miremos los indicadores de pobreza y desigualdad en Colombia en el año 18. Estos datos, pues, era, pero ¿por qué el año 18? Pues es lo último que tiene el DANE. Ustedes pueden ingresar a la página del DANE. Vamos a ver si podemos, bueno, ahorita la podemos compartir, de dónde se sale esta información. Y vamos a mirar los indicadores de pobreza, pobreza extrema y el índice de Gini. El índice de Gini es un indicador que nos dice cuál es el grado de pobreza en una región, en un país, en un continente. Entonces, para los que de pronto no han trabajado este índice, pues es el indicador de pobreza. Entonces, está por regiones. Pues mire que allí nos da una pobreza de un 10.6, un 23.4, hasta una pobreza de 49.2 que está en Quibdó. Datos estadísticos que nos da el DANE, podría también empezar a intervenir aquellas regiones en donde más necesidades se tienen, donde más pobrezas hay, para poder intervenir con mayor eficiencia. Entonces, pues ahí les dejo este cuadrito para que ustedes lo analicen, lo miren y también podamos apoyar si tenemos alguna empresa, alguna sede allí. Miremos la perspectiva de esta pandemia, ¿cierto? La medida de pobreza multidimensional por municipio y fuente sensorial. Esto también está en el DANE, lo sacamos al 2018, es la última estadística, y nos dice que en Colombia los mayores niveles de pobreza multidimensional municipal se encuentran predominantemente en las regiones de Orinoquía y Amazonía y la costa pacífica, y en menores niveles en municipios ubicados en las regiones central y oriental del país. ¿Qué sucede? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque si hay pobreza, no hay tributación. Así de sencillo. ¿Quiénes tributan? Los que tienen dinero, los que tienen cómo. O dígame, en Colombia, si un empleado con salario mínimo aporta al impuesto al patrimonio. No, porque es que el impuesto al patrimonio va para patrimonios que tengan 5.000 millones de pesos, personas que tengan 5.000 millones. ¿Será que un salario mínimo aporta para normalización tributaria, personas que han incluido o han dejado de incluir activos o pasivos en sus declaraciones de renta? Entonces, son niveles de pobreza en donde el gobierno debe intervenir con mayor eficiencia estas zonas para poder salir un poco más adelante. Entonces, la pregunta que hago es, ¿por qué la tributación en Colombia no contribuye a la reducción de la desigualdad? En una economía normal, pues debería contribuir, ¿cierto? Pues vamos a mirar algunos obstáculos que se han analizado académicamente en los proyectos de investigación que adelantan los muchachos en diferentes universidades y con muchos empresarios que me consultan. Entonces, el primer obstáculo, ¿cuál es? La primera de las situaciones de obstaculización de la desigualdad es la siguiente. Es la participación de los impuestos progresivos en una estructura tributaria muy baja. El impuesto a la renta personal es aproximadamente el 6% de los tributos nacionales. El impuesto al patrimonio desaparece y aparece. Entonces, pues, con la última reforma dijo, durante los años 20 y 21, un buen sistema tributario, ¿qué debe tener? Unos impuestos, claro. Pero no podemos estar quitando y poniendo, desapareciendo y probando impuestos. No, toca mirar también de otras latitudes, de otros países, cómo ha sido esos impuestos para implementarlos en Colombia. Por ejemplo, cada año nos desaparece el impuesto del patrimonio y ha tenido cantidad de nombres, ¿cierto? Lo han llamado impuesto a la riqueza, por ahí en su comienzo, bonos para la paz, bonos para la guerra, en fin, ya nació como el impuesto. Entonces, esto no nos da buena credibilidad. Es el primer obstáculo, que los impuestos progresivos en la estructura tributaria son muy bajos. El segundo obstáculo, la moderada recaudación, 18% del PIB, inferior al promedio de América Latina, que es 23%, y está muy lejano a la tributación de países de la OCDE, que es un 25% de la recaudación moderada de estos países miembros. Recuerden que la OCDE Colombia es un país miembro de la OCDE. Entonces es donde uno pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos tan distantes? Unos 7 puntos de diferencia. Pues uno dirá, no, es poquito, pero si lo vamos a ver en cifras, es bastante.
El tercer obstáculo son los escapes de la tributación directa. Entonces, ¿a qué hacemos referencia? Mediante las tasas altas de evasión. Colombia pierde recaudo por 4.8% del PIB en evasión de IVA y en el impuesto a la renta. O sea que en Colombia todavía siguen habiendo evasores. No podemos decir de quién es la culpa, ¿no? Pues sencillamente la DIAN tiene estas cifras de evasión. A través del lobby se tienen beneficios tributarios, sectores, regiones o sobre bienes específicos que le cuestan al fisco nacional entre el 3 y el 4% del PIB. Entonces, una buena tributación, una tributación eficiente, una tributación moderada, una tributación que tenga una estructura muy bien sentada, no debería tener tantos beneficios, tantas situaciones que son exenciones para sencillamente tener beneficios en algún sector o en algún tipo de personas. Esto no debería existir tantos. El impuesto a la renta corporativo se puede transferir a algún grado de partes relacionadas, con proveedores, trabajadores y consumidores. Todo esto ocurre en un contexto de complejidad y una normatividad baja y una administración tributaria un tanto débil. Entonces, bajo este tercer obstáculo, pues sencillamente analizamos que Colombia tiene que fortalecer mucho su parte fiscal. El cuarto obstáculo nos analiza los impuestos que alteran los precios relativos de los bienes y con ello las preferencias de los consumidores. Entonces, sencillamente, si un producto sube, pues, ¿qué va a pasar? Otros, pues sencillamente, Doctor, el quinto obstáculo. doctor, perdón, Sí, nos quedamos sin un pedacito de audio. Usted dijo, cuando un producto sube, donde un producto sube, ahí se nos perdió la comunicación. Bueno, ¿Me puede donde un repetir? producto Listo. sube, sí, gracias, Carolina. Okay. Donde un producto suba, pues sencillamente o vamos a tener otras alternativas a un costo más bajo o sencillamente si somos fieles de una marca, pues lo seguiremos adquiriendo al precio que sea. El quinto obstáculo, además del pago del impuesto de los consumidores, deben afrontar los costos adicionales por el tiempo requerido y comprender las leyes impositivas, sus disposiciones. En Colombia es muy complejo el sistema tributario, es muy complejo este tipo de disposiciones, porque tenemos leyes, decretos, resoluciones, sentencias, hasta jurisprudencia. Es normatividad. Entonces, en un sistema tributario organizado, pues no debería haber tanta norma suelta, debería estar compilado. El gobierno trató de compilar todo en el decreto 1625, pero pues ya se nos está quedando obsoleto ese decreto porque pues han avanzado y más ahora, pues seguramente saldrán otras normatividades que muy seguramente van a afectar este decreto, pues todos los decretos 500, uno de los que más nos afectó el 535. Entonces, sencillamente, pues vamos a tener que analizar y estar muy al pendiente, a la vanguardia de todos estos cambios. Un sexto obstáculo nos dice que también se requiere contar con una administración pública de la tributación y un costo igualmente elevados en su funcionamiento de la complejidad tributaria. ¿Qué significa esto? Que entre más personas tengamos en la administración tributaria, pues más la administración tributaria tendrá que tener sus costos y un complejo sistema de tributación. Entonces vamos a tener mayor fiscalización, vamos a tener mayor sistemas de pagos, de impuestos, etcétera, etcétera. Ya como lo dije, Colombia tiene aproximadamente 75 tributos entre impuestos, tasas, contribuciones, multas y sanciones, pues que todo esto en cabeza de quién va a estar, de los contribuyentes, del pueblo. Nomás veamos cuántos comparendos han sacado por incumplir la restricción de salir a las calles. Entonces, pues estos van a formar parte de ¿qué? De la tributación también. El séptimo obstáculo son los costos de administración que deben ser cubiertos por los contribuyentes. De hecho, se ejerce una presión adicional sobre la carga tributaria. Claro, la administración, pues como se dice, los costos administrativos, pues van a ser altos. ¿Quién tiene que cubrir los costos? Pues los recaudos de los contribuyentes, las metas que les coloquen a las áreas de fiscalización. Tienen que recaudar y sencillamente, pues va a ser un costo más alto en la administración tributaria. Entonces, ¿qué se nos avecina? Pues se nos avecina que el gobierno debe tener un sistema progresivo en el sistema tributario y un sistema simplificado también. Un buen sistema tributario es simple y transparente porque recauda de una manera eficiente y eficaz, como también promueve otros conceptos, ¿cierto? Finalmente, un buen sistema minimiza las distorsiones y promueve la competitividad.
El principio de progresividad lo deben tener todo el sistema tributario. Hace referencia al reparto de la carga tributaria entre diferentes obligaciones y la capacidad contributiva. ¿Qué pasa en este momento? Muchos tendrán una opinión y dirán, pero Germán, venga, la corrupción, es que en Colombia se roban el dinero. Pues venga, mis amigos, déjenme decirle algo. Nosotros, desde el punto de vista profesional, debemos cumplir con la tributación. Más adelante lo vamos a ver. Algún día nos juzgarán. Nosotros no somos ley, no somos autoridad para poder enfrentar esta situación. Muchos dirán, hay que sacar unas políticas para los corruptos, hay que, no sé, hacer ciertas situaciones hasta maquiavélicas con estas personas, pero pues algún día los juzgarán. Pero ¿cuál es el compromiso? Sencillamente usted tiene que tributar. Yo siempre académicamente les pongo un ejemplo, y quizá lo pueda traer aquí, es como cuando hay una demanda de alimentos. ¿Cuál es su función, señor padre o señora madre? Su función en esa demanda de alimentos es consignarle a la persona que tiene la patria potestad. Pero usted no puede entrar a juzgar qué fue lo que le compró a su hijo, ¿no? Porque para eso hay una administración de esos recursos. Aquí nos está pasando igual. Nosotros criticamos mucho, pero ¿qué aportamos? Desde las empresas, desde mi autoridad como contador, ¿estamos liquidando bien los impuestos? ¿Estamos pagando? ¿O sencillamente estamos dejando que influenciarnos y dejarnos tocar por las tendencias de la administración de las empresas? Esto es algo que analizar y se lo dejo ahí. No me quiero meter en más líos. Bueno, el principio de simplicidad también nos habla de los elementos concretos que pueden aumentar el reconocimiento de esa simplicidad. Tiene que haber una reglamentación tributaria que incluya unos grupos objetivos apropiados bien definidos. O sea, nuestra perspectiva va para allá. Grupos tributarios objetivos bien definidos. Conceptos definidos, inequívocos y claros. Hoy en día la norma y muchas normas de la tributación, uno va y mira el estatuto, incluyendo con algunos compañeros, uno analiza, venga, ¿usted qué entiende? El uno entiende una cosa, el otro entiende otra, y la DIAN. Y pues como son autoridad, pues prácticamente que uno tiene que llegar prácticamente a los estrados judiciales para demostrar que no siempre la DIAN tiene la razón. Entonces, para evitar todos estos desgastes administrativos y empresariales, deben haber una legislación tributaria inequívoca, con unas definiciones claras. El uso de criterios claros, pues debe permanecer siempre en una tributación efectiva. Evitar montos umbrales innecesarios y difíciles de implementar, es decir, poner tasas, metas muy altas o propuestas muy inalcanzables en un sistema tributario. El sistema tributario debe tener, a prospectiva, unos límites y unas limitaciones y unos cálculos que no sean complicados. Porque si usted, por ejemplo, ahí mira el artículo 49 del Estatuto Tributario, monto máximo a distribuir, cuando uno está en la academia, Carolina, créame que pues uno lo comprende, pero hágase entender por un estudiante de esa depuración. A veces el mismo estudiante no lo comprende, porque la legislación es muy complicada y pues no lo toma de una manera muy fácil, ¿no? Y pues, por ejemplo, en esto de dividendos, pues toca mirar ahora en qué año se decretaron, porque hay aproximadamente 3, 4 formas de liquidarlo, ¿no? Restringir al mínimo las excepciones por regla general, es decir, no tener tantas excepciones, no, habrán reglas generales. Y hacia futuro, la política fiscal debe evitar reglamentaciones que brinden al contribuyente diferentes opciones. Los países serios, la política fiscal seria debe ser seria, como su nombre lo dice, y no que el contribuyente puede irse por un lado o por otro. Sencillamente hay una reglamentación fija. Así las cosas, se nos viene la pregunta, ¿el gobierno va a tener una reforma tributaria año 2020? ¿Es viable en este momento? ¿Es apropiada? ¿Es lógica? Miremos. Se le preguntó al presidente Duque y Duque descarta una reforma tributaria para ampliar los gastos que ha dejado la pandemia en Colombia. A pesar de que el ministro dijo, sí, vamos a hacer una reforma, el ministro de Hacienda pues lo tiene ahí en la mira, pero el presidente dijo que no. Iván Duque ha descartado la posibilidad de que en el momento el gobierno lleve a cabo una reforma fiscal para apalear la caída de los ingresos provocados por la crisis del COVID-19. No podemos decir que más adelante no haya, posiblemente, porque es que, como les digo,
la economía se va a ver afectada. Duque ha explicado que este no es el momento para adelantarse a reformas tributarias, ya que la prioridad durante la pandemia reside en defender la vida y la salud de la población, entre ellos una población vulnerable, que son los niños. Entonces, tranquilicémonos de momento, no estemos del todo muy tranquilos, porque pues, posiblemente más adelante habrán reformas tributarias. Nuestro lema debe ser Colombia First. ¿Me hago comprender? Colombia primero, Colombia First. Tomar todas estas decisiones pues no son fáciles. Las medidas empresariales necesarias para apretar la economía deben servir durante la cuarentena y deben ser utilizadas y nos tenemos que beneficiar todos, pero así como nos tenemos que beneficiar también tenemos que aportar. Una situación, cuidar a la gente a todo nivel para que se tenga lo necesario y vivir por una salud de sus familiares. Colombia no tiene la capacidad de inyectarle al sistema económico luego de una cuarentena los billones que sean necesarios para reactivar la economía. Eso puede pasar en otros países, Colombia no. ¿Y por qué no? Porque sencillamente nuestra idiosincrasia es que el gobierno se roba la plata. Y pregúntele a la DIAN qué piensa de los contribuyentes, que el contribuyente evade, que el contribuyente tiene una evasión activa o pasiva, que el contribuyente no paga lo que es. Entonces, Carolina y colegas, ¿quién va a convivir en un matrimonio así? Nadie. Un matrimonio de desconfianza. Toca dormir con un ojo cerrado y el otro abierto, porque es que el gobierno dice, los empresarios no pagan, y los empresarios dicen, usted se lo roba. Entonces, sí, yo les vuelvo y les digo, hay que tributar lo que es. Por allá el doctor Zuluaga, hace muchos años, ya se nos desconectó, sacó un artículo, que no hay impuestos altos, sino lo que hay es malos contadores que no liquidan bien los impuestos, y por eso vienen las sanciones tributarias. Entonces, el gobierno debe priorizar las compañías colombianas por encima de lo extranjero. Debe beneficiar a los colombianos, a las compañías colombianas, a los nacionales, a los connacionales y romper esquemas. En este momento, lo que se tiene que empezar a analizar es reactivar la economía. Me gustaría que ustedes no solamente aporten lo negativo, porque para aportar lo negativo somos buenos. El colombiano es bueno para eso. Pero ¿qué necesitamos también? Que nos aporten ideas, cómo reactivamos la economía, cómo reactivamos las empresas. ¿Cómo usted está aportando en este momento desde su puesto como auditor, como revisor, como contador, como asesor tributario a su empresa, a esas empresas que le van a pagar algún día, a esas empresas que le dijeron, espere un momentico, no pagamos sino la mitad por estos días o cesamos su contrato, pero usted ¿cómo le está aportando? ¿Cómo le está aportando usted a ese tipo de empresas? Ya les voy a dar una recomendación, nada más una. Bueno, entonces, en este momento, los individuos deben tomar decisiones económicas buscando alcanzar una utilidad mayor posible. La economía de bienestar que se propone es una economía competitiva de un libre funcionamiento del mercado que constituye un instrumento idóneo para unos recursos. Los consumidores, por ejemplo, la utilidad es la función del consumo de bienes y servicios. En este momento, ¿qué nos toca pensar? Nos toca pensar que no vamos solamente hasta el 27. Lo que dice el gobierno es que la cuarentena se va a ampliar. Y si se va a ampliar, muchas familias de las cuales dependen de nuestros hogares, de nuestra labor, pues se van a ver afectadas, ¿cierto? Entonces, hay que no gastar, sino saber invertir. Porque para gastar todo el mundo somos buenos. Entonces, las decisiones de consumo se deben tomar de acuerdo a la renta que poseen los individuos y los precios relativos de los distintos bienes, así como la percepción acerca del bienestar que cada consumidor debe aportar. Bueno, llegó la época de tomarnos un tinto, Carolina. Y ni siquiera un tintico, una tazada de tinto bien caliente. ¿Cuál va a ser la perspectiva de la tributación y la economía? Esto nos toca tomárnoslo con un tintico. Entonces, dígale a un familiar, a alguna persona que le alcance su tinto para seguir en la conferencia y miramos cuál es la perspectiva. ¿Qué necesitamos para enfrentar la crisis? Entonces, todas estas ideas que tenemos, pues también nos han apoyado algunos colaboradores y amigos. Dicen, necesitamos una política fiscal activa en donde la regla fiscal pueda ser flexibilizarse en el momento en que las fuerzas de mercado económico no puedan por sí mismas y mantener un flujo de bienes y servicios en una economía con concordancia y flujo de efectivo en un sistema económico. De lo contrario, la reducción en el recaudo de impuestos y el empobrecimiento de los colombianos pasará factura a los presupuestos públicos del país. ¿Qué nos está diciendo? Ojo, tengamos una política fiscal activa y unas reglas claras. Señor gobierno, señores legisladores, debemos tener una política clara.
Necesitamos políticas monetarias flexibles que redunden en menores tasas de interés de lo problema en los próximos meses. No tengamos, todo el mundo mira la crisis económica, pero es que no estamos teniendo en cuenta la inflación. Necesitamos un sistema financiero que cumpla con sus funciones de poder canalizar los recursos de ahorro a la inversión. Y sobre todo, este año hemos escuchado los billones de pesos de las utilidades del sector financiero. Necesitamos que el sector bancario, concedido en periodos de gracia más allá de los 6 meses, ¿cierto? Que el sector bancario nos dé periodos de gracia de más allá de 6 meses y que permitan en los próximos 12 o 24 meses a las empresas el pago una vez se recupere para poder pagar estos créditos. Necesitamos abogados, todo tipo de profesional con creatividad e iniciativas para salir adelante, pero sobre todo con un sentido social, para proteger y resguardar su activo más preciado, el pueblo colombiano. Ese mismo pueblo que al final le va a devolver al gobierno, por medio de salarios, la fuente de una demanda y hacer viables los negocios en las empresas y el tiempo. Entonces, ojo, señores contadores, administradores, todos ellos. Necesitamos un cambio drástico de un escenario que no contemplábamos, en donde una vez superada la coyuntura, Doctor, perdón. Doctor, se pegó de nuevo. No tenemos audio. Ay, Dios mío. Listo. ¿Puedes repetir la última frasecita, por favor? Está pegado. Una vez identificado una oportunidad para realizar una capacitación. Hola. Perdimos la comunicación con el doctor Germán Torres. Perfecto, listo. Gracias, José. Mientras tanto, tengo unos comentarios en Facebook. Los voy a pasar. Por acá en el chat me dicen saludos al doctor Humberto Madrid, que está pendiente. Un saludo súper especial a Janet Castillo, que es la persona que me ayuda todos los días a compartir este enlace para que lo podamos disfrutar. Entonces, vamos a mirar los comentarios en Facebook. Por acá dice Alberto Guarín, no se debe confundir los conceptos económicos de reducción de la pobreza con desigualdad. Si el primero baja, de seguro, en países como los nuestros, el segundo crece. El reto es hacerlo bajar. Listo. Por aquí Nancy Falla dice saludos a María Janet también. Listo. Bueno, mientras estamos acá esperando, también aprovecho para comentarles, la Alcaldía de Cali, no sé cuántas personas están conectadas que son de Cali en este momento, tiene varias medidas importantes sobre el impuesto de industria y comercio. Dentro de las medidas está la modificación de calendarios, la activación del botón PSE para pagos del impuesto, la creación, está pendiente creo, la creación de un mecanismo digital para la firma de las declaraciones, así como también la posibilidad de hacer pagos por cuotas. Estoy pendiente de la comunicación de la alcaldía, que me lo pasa más tarde para nosotros publicarlo en nuestro portal. Y estamos viendo la posibilidad de, en horas del mediodía, poder hacer una transmisión, una charla de estas con el doctor Zuluaga y el asesor de la alcaldía en impuestos para que nos comente de qué se tratan estas medidas, para que todos nuestros usuarios caleños sepan qué medidas tenemos nuevas y las podamos aprovechar. Doctor José Hernando Zuluaga, ¿está por ahí? Por aquí está. Presente. Listo, doctor. Bueno, allí hay una pregunta de Humberto Madrid. Sería bueno que lo leyeras en el chat. Ah, perfecto. El doctor Humberto dice, ¿se podría evitar un economista con enfoque social o político?
porque ya se está hablando de que este modelo económico fracasó y que hay que volver al modelo económico keynesiano. Imagínense que si el principal centro de pensamiento filosófico de Colombia es de desarrollo, pues que se tenga en cuenta que todo esto económico es para beneficiar a los seres humanos. A Fe Desarrollo lo que le importa es las utilidades de las empresas. Incluso aquí se está caminando al ritmo de la OCDE. Entonces, doctor, creo que este comentario va directamente para usted, invitar a un economista con enfoque social o político. Queda de tarea. Ah, se me pegó. Don Hernando. Bueno, yo creo que es hora de dar por terminada la charla del día de hoy. El doctor Germán Torres tuvo inconvenientes con la comunicación. Estemos pendientes porque vamos a programar una nueva charla con el doctor Germán Torres. Con él podríamos entonces darle fin al tema que estábamos tratando, además de unos temas académicos y tecnológicos que él tiene como propuesta desde la academia. La siguiente conferencia es con, la siguiente charla más bien, es con el doctor Orlando Rincón. Vamos a hablar acerca de la utilización de la tecnología, un tsunami que se vino con la pandemia del COVID-19. Listo, entonces quedamos pendientes, los esperamos a las 11 de la mañana y estamos organizando todo lo necesario para poder hacer una transmisión, una charla al mediodía acerca de todos estos beneficios o medidas que se han tomado en los últimos días para el pago de impuestos de industria y comercio en la alcaldía de Cali. Entonces los esperamos a todos a las 11 y chao, chao.